Cybershell regresó a su canal después de años de inactividad y me puse a ver sus videos viejos. Y en su video en el que habla de Sonic the Hedgehog The Screensaver, menciona una revista bastante curiosa, ya que esta solo se distribuía entre trabajadores de Sega cada 1 o 2 meses en los años 90. Esta revista se llama Harmony y realmente poco se sabe del contenido que estas tienen. Se podría considerar lost media, ya que no se puede conseguir en internet el contenido de ellas o una página en la que se puedan comprar. Lo único a lo que puede llegar Cybershell es esta captura de una revista de Sonic en la que mencionan un par de volúmenes de Harmony. Como está en japonés, solo alcanzamos a ver cómo eran las portadas, en baja resolución, pero al menos consiguió algo. En este video retomo la investigación del pana Cybershell, traduciendo lo que sale en esta revista y viendo qué más puedo averiguar de Harmony. Voy a comenzar con la traducción y quiero mencionar que no pude extraer algunos kanjis ya que por la baja resolución se me hizo casi imposible saber cuáles eran. Sin embargo, tampoco fueron tantos, así que pude traducir prácticamente todo. En la parte izquierda hay un texto rojo que dice: presentamos el arte de Sonic the Hedgehog de las portadas de Harmony, parte 2. En este rincón muy popular, como prometimos la última vez, presentaremos las portadas de la segunda mitad de los momentos en los que Sonic apareció en las portadas de las revistas internas de Sega Harmony. Hemos ordenado las revistas por número de publicación y esperamos que las disfruten. Seguido de esto tenemos las revistas de Harmony con una breve descripción de ellas, así que iré una por una. Inaugurada Ikebukuro Gigo, una gran instalación de entretenimiento de 8 plantas de alto sobre rasante y una planta bajo rasante en Ikebukuro. El juego de premios UFO Catcher es un gran éxito. El piloto de Fórmula 1 Demon Hill visita la sede de Sega. El Sr. Sid Mead vino a Japón para el desarrollo conjunto del CD-ROM del juego de simulación en tiempo real. Construcción AM Sega Prime tuvo gran inauguración en el tercer piso del Valle de Prime. Osaka ATC Garubo, parque de atracciones recientemente inaugurado en la parte sur de Osaka. El primer Virtual Fighter de la industria que adoptó el 3D CG fue un gran éxito. Se exhibió la consola de la siguiente generación, Sega Saturn, en el Tokyo Toy Show. Reporte especial en el parque temático de Yokohama Joypolis que abrió en julio. Se abre gran instalación de entretenimiento Tenjin Gigo en la ciudad de, y esta parte no la pude traducir. Se estableció una nueva empresa de karaoke en línea. Sega entró en el negocio del karaoke. En el primer día de lanzamiento de la Sega Saturn, vendió 170.000 unidades. Se anunció un sistema de karaoke multimedia de Sega. Y para terminar, hay otro texto rojo que dice lo siguiente. En la portada del número 134, Sonic entrega la batuta al siguiente personaje, Peparucho, y al popular Virtual Fighter. Y ahora Sonic está de regreso. Fin. Y en efecto, en la portada 134 se puede ver a Sonic extendiendo la mano para entregar la batuta. En la descripción voy a dejar todos estos textos por si lo quieren ver a detalle o usarlos para algún video. Bueno, esto responde a una de las incógnitas que se tenía de las revistas. Por lo que muestran las descripciones, da a entender que eran revistas en las que hablan de logros y eventos de la empresa, así que una pena para aquellos que esperaban lore de juegos de Sega o algo parecido. Lo único que se puede sacar de lore de estas revistas son las portadas, ya que son canon, pero el arte de estas portadas se pueden ver en Sonic the Hedgehog The Screensaver y en Sonic Jam, así que al parecer ya nada útil se puede sacar de estas revistas. Sin embargo, queda otra pregunta. ¿Hay alguna forma de hacerse con una de estas revistas? Se tiene constancia de que existieron, por lo que en alguna parte de Japón deben conseguirse, pero a menos que vaya a Japón, poco puede hacer. Aún así, fueron revistas que solo se dieron a empleados de Sega, así que tampoco creo que sean tan fácil de conseguir. Lo único que se me ocurre es ver si logro conseguir alguna parte en internet en que pueda comprarlas. La primera búsqueda que hice fue Sonic revista en japonés y Harmony por supuesto. Ya en la primera búsqueda de Google conseguí las portadas de algunas de las revistas. Ya al entrar a las páginas de las fotos me di cuenta que son una página de subastas. Conseguí revistas Harmony, no tenían a Sonic, pero es algo. Se subastaron en junio de este año por unos 1000 yenes, que serían casi unos $10, con lo que confirmamos que todavía se pueden conseguir. Además, las subastas venían con fotos extras. En una se puede ver una página de la revista, por desgracia con la baja calidad que tiene no puedo leer lo que dice, y la otra imagen muestra una tabla de contenido de la revista que sí se puede leer. En la primera línea habla de la apertura de un Joypolis, en la segunda se habla de un parque de diversiones, en la tercera se habla de un game show en Tokio, y por lo visto es más de lo mismo de las traducciones que hice. Pero quiero ver si consigo alguna página en la que hayan vendido alguna revista de Sonic, ya que por eso empecé a hacer este video. Al parecer las publicaciones de Sonic en esta página fueron borradas, y nada más quedan los resultados de búsquedas de Google Imágenes, pero no las páginas como tal. Al menos las revistas que conseguimos nos dieron otro nombre por el cual buscar. Y pude conseguir algunas cuantas revistas con Sonic.
pero lamentablemente al entrar a las páginas de las fotos no funcionaban. Aunque algo se me hizo raro y es que las fotos se cargaron en buena calidad, con lo que pensé que podría ser un bloqueo regional, algo que no es raro viniendo de Japón, que es muy celoso con sus cosas. Intenté entrar a las páginas usando una IP japonesa y cargaron sin problema. Conseguí estas dos revistas de Sonic por 1000 yenes cada una, con una tabla de contenido diciendo más de lo mismo. Lo que puedo destacar es que en una de ellas hablaban de Sonic R, pero por la baja resolución no puedo leer lo que dice del juego. Si hablan de su desarrollo, entonces sí se podrían sacar cosas interesantes de estas revistas. Y conseguí esta otra subasta de un pack de 18 revistas de Harmony, que se terminó vendiendo por unos 3900 yenes, que serían unos $37 más o menos. Y lo curioso es que todas estas subastas se hicieron en el 2020, por lo que quizás signifique que en este momento es que están ganando valor estas revistas. Y para finalizar, también conseguí dos tweets en los que hay más fotos de las revistas Harmony, que de hecho en uno de estos tweets mencionan a Cybershell. Sé que dije para finalizar, pero cuando me había dado por satisfecho en mi búsqueda, conseguí este post de Reddit, en el Reddit de Cybershell, en el que un chico logró conseguir un scan completo de una revista de Harmony de un japonés. Cito lo que dijo: estuve escarbando en esos viejos hilos de Mixi de los que hablaba Cyber. Hablo japonés, así que me contacté con un par de posteadores de Twitter. Solo pude lograr que uno respondiera. Alguien que todavía tenía una copia que un amigo suyo que trabajó en Sega le dio de regalo. Fue lo suficientemente amable para hacer unos scans. Vi la revista por encima y parece ser que sí son solo cosas de la empresa, como dije. Igual tendría que leerla con calma y quizás pueda sacar algo interesante de ella, pero si no veo nada interesado en los comentarios, hasta aquí dejo el tema. Por cierto, muchísimas gracias al usuario de Reddit, ChartC, por conseguir el scan de la revista. La verdad es que pensé que este video iba a ser más corto, pero terminé consiguiendo más información de la que pensé que conseguiría, así que estoy contento. Las páginas de las subastas, de los tweets, del scan, todo estará en la descripción por si las quieren ver por su cuenta. Es primera vez que hago un video con este formato, así que me gustaría saber qué tal les pareció. Gracias por ver el video, les habló Merdo29, eso sería todo y nos vemos hasta la próxima.